Bienvenidos a Evidencia Médica, un canal donde la ciencia, la experiencia clínica y la tecnología se unen para ayudarte a entender mejor tu salud. Aquí encontrarás entrevistas, análisis médicos, documentales, prevención y mucho más. Suscríbete, activa la campana y acompáñanos en este viaje por el conocimiento médico. Bienvenidos a Evidencia Médica. Buenas noches, mis estimados. Doctor Silva, Francesco, ¿cómo estás? Buenas noches, bienvenidos a un programa más de Evidencia Médica este jueves 13 de noviembre ya del 2025. ¡Wow! ¡Qué rápido se ha ido el año! Este es nuestro tercer programa de Evidencia Médica y hoy tenemos pues un tema bastante interesante que pues creo que muchas personas ah, padecen de esta condición y para eso tenemos pues esta noche pues a nuestro gran doctor Rogelio Silva que nos va a hablar de la enfermedad por el reflujo gástrico. ¿Es correcto, doctor? Comente. ¿Cómo está? Buenas noches a todos. Francesco, Pablo, gracias por una vez más participar en el programa de evidencia médica. Sí, la verdad que el reflujo gastroesofágico es un problema muy serio que afecta a millones de personas alrededor del mundo. Yo soy gastroenterólogo y debe de ser por lo menos uno de mis dos o tres consultas más importantes que recibo diariamente en la clínica sobre el reflujo y la dispepsia, que es la molestia estomacal, es lo que más se ve en la oficina, en la clínica, entre tantos pacientes, y especialmente los pacientes hispanos que por nuestra alimentación de alimentos picantes y cosas así, es muy común la dispepsia y el reflujo. Voy a compartir unos slides aquí para que entiendan de qué estamos hablando. Yo creo que todos de alguna forma hemos sufrido de esta molestia. ¿Qué tal tú, Francesco? Mi hermano que también. Bueno, definitivamente y primero pues un gran saludo, muy buenas noches a todos esos internautas que nos están viendo en un programa más de evidencia médica. Yo creo que este programa a mí más que todo va a ser de mucho conocimiento porque el tema del reflujo gástrico y posterior a la operación que tuve de la gastroctomía de la manga gástrica, pues es un padecimiento que no he tenido muy severamente, pero sí muy frecuentemente, pues, y ahí para que nos expliques, doctor Silva, qué es lo que sucede en esos momentos. Por ejemplo, pues durmiendo me tengo que levantar porque siento pues el ardor en toda la parte del esófago y es un sentir bastante molestoso. Así es, Francesco, y ese mismo problema lo sufren millones de personas alrededor del mundo. Para que entiendan un poquito, el estómago y el esófago están conectados, como pueden ver aquí en esta gráfica. El esófago va desde la parte posterior de la garganta, justo donde está el esternón, hasta lo que comúnmente llamamos la boca del estómago, acá arriba, la parte epigástrica. Ahí está el esófago, que es un tubo que contiene un recubrimiento mucoso por dentro que se parece mucho a la piel o el interior de la boca y musculatura que empuja los alimentos de la parte de arriba hasta la parte de abajo. Y en la parte de abajo del esófago, justo donde se conecta con el estómago, hay hay un esfínter un músculo en forma de anillo que lo cierra y lo abre y lo permite que los alimentos pasen del esófago hacia el estómago. Y al pasar los alimentos, el esfínter se cierra, los alimentos entran al estómago. En el estómago, el ácido del estómago digiere los alimentos, los hace en forma más líquida. Hay una serie de enzimas digestivas que se producen en el estómago que ayudan a la digestión de las proteínas y el ácido en sí hace que las cosas sean más líquidas o más suaves. Y eso es lo que normalmente sucede. Y luego del estómago pasa el contenido del estómago hacia el duodeno, que es el siguiente conducto que sigue el estómago. Y
Y eso es lo que normalmente debería pasar, pero durante el día, en varios momentos del día, el esfínter esofágico se abre por unos segundos, permite que los gases suban al esófago de nuevo. Esas se llaman relajaciones del esfínter transitorias, ¿no? Duran unos segundos, permite que el gas suba y como que abrir la válvula un momento, ¿no? Y eso es normal, pero en ciertas personas esas relajaciones del esfínter esofágico inferior se produce por tiempo mucho más prolongado y permite que el contenido ácido del estómago suba al esófago y al subirse al esófago causa irritación al comienzo, inflamación, eventualmente puede dar úlceras en el esófago, eventualmente se puede dañar, formarse estenosis o estrechez del esófago por la cicatrización y el daño crónico, y se pueden producir una serie de cambios en el recubrimiento que vamos a hablar más adelante, y esas lesiones en el esófago aumentan el riesgo de cáncer de esófago en ciertas personas. Entonces, obviamente, esto tiene no solamente un peligro en cuanto ok, molesta, tienes ardor, regurgitación, pero tiene consecuencias muy severas en ciertas personas porque puede causar cáncer de esófago y terminar en la muerte del paciente. El Wow. cáncer de esófago, desafortunadamente, es un cáncer muy, muy complicado, muy agresivo y muchas veces se encuentra ya muy tarde. Y como no hay un sistema de rastreo de cáncer de esófago muy bien establecido alrededor del mundo, muchos pacientes ya presentan cuando ya tienen problemas muy serios. Doctor Silva, usted nos decía al inicio que lamentablemente una vez más los que somos latinos somos más propensos a este tipo de problemas. ¿Por qué? ¿Por qué específicamente el latino es más propenso a que tengamos reflujo gástrico? Claro, excelente pregunta, Francesco. Mira, todas las personas tienen reflujo durante el día, en algún momento del día. Eso es normal. Pero cuando el reflujo es excesivo, comienza a causar daños. El paciente hispano tiene predisposición a esto por, número uno, por la alimentación, porque se alimentan de alimentos muy ácidos, cítricos, cosas picantes. Por ejemplo, yo vivo en Chicago y en Chicago hay una comunidad mexicana muy grande. La mayoría de mis pacientes hispanos son mexicanos. Es parte de la cultura mexicana de ponerle ají picante o chile en casi todos los alimentos. Entonces, todas esas cosas aumenta la acidez del contenido gástrico. Entonces, el contenido gástrico, que ya de por sí es bien ácido, porque el estómago produce ácido clorhídrico para digerir los alimentos. El pH del estómago es muy bajo, pH de 1, pH de 2. pH normal, neutro de una persona es pH 7, imagínate. Entonces, mientras más bajo es el pH, más acidez hay. Y al agregar vinagre, limón, ajís, cosas picantes que tienen acidez, aumenta la acidez del estómago, inclusive más todavía, y eso causa más daño en el estómago y en el esófago. Esa es una razón. Y la otra razón es que hay mucha obesidad entre la raza hispana, especialmente en los Estados Unidos, donde hay un exceso de alimentos disponibles en todos lados, hay mucha obesidad. Y la obesidad, al aumentar la presión dentro del abdomen, empuja el contenido gástrico hacia el esófago por aumento de presión, y eso causa también más reflujo. O sea, es Entonces, Es como que un globo lo estemos aplastando y algo tiene que exacto. salir por un lado. Exacto. Y claro. también hay cosas anatómicas que vamos a describir más adelante que pueden aumentar el reflujo, eh, que es común en los hispanos, pero también es común en la gente de raza blanca, de caucásicos. Hombres de raza blanca caucásica con obesidad de mayores de 50 años tienen un riesgo muy, muy elevado de algo que se llama esófago de Barrett, que lo vamos a discutir más adelante. Y el esófago de Barrett es una consecuencia del reflujo ácido crónico. Y esas personas, justamente esos hombres caucásicos gordos, son los que tienen mayor riesgo de cáncer de esófago. Entonces, a esos los estamos persiguiendo para hacerles endoscopías y rastreos, porque pueden tener peligro de reflujo en el futuro. Para que vean aquí, por ejemplo, en esta imagen se ve cómo está la válvula del esfínter esofágico inferior cerrado
y en la otra imagen se ve que está abierto y el contenido de ácido puede subir directamente al esófago y lesiona la parte inferior del esófago de manera continua. Entonces, si hay un desorden de del esfínter, que el esfínter no se contrae completamente, no se cierra completamente, o una hernia ahí, eso causa más reflujo. Entonces, por ejemplo, este paciente de aquí tiene algo que se llama una hernia hiatal. Una hernia hiatal es cuando parte del estómago está encima del diafragma. Entonces, para explicarles al público, el diafragma es el músculo que separa el tórax del abdomen, ¿verdad? Es una musculatura que cruza la parte de abajo del tórax y es el músculo que nos permite respirar, porque el diafragma se contrae y el pulmón se baja y el aire entra al pulmón y luego se relaja y el pulmón bota el aire. Y esa es la parte normal de nuestra fisiología de la respiración. Y el diafragma, como es un músculo plano que recubre toda la separación entre el tórax y el abdomen, tiene huecos por donde pasan órganos que tienen que atravesar, porque hay cosas que tienen que atravesar desde el tórax al abdomen. Por ejemplo, el esófago tiene que atravesar, la aorta tiene que atravesar, ciertos vasos sanguíneos, nervios tienen que atravesar el diafragma. Y uno de los huecos que es el hiato, que se llama. El hiato es la parte por donde atraviesa el esófago al estómago. Y al atravesar el esófago al estómago en una persona, por ejemplo, obesa o una mujer embarazada que tiene mucha presión en el abdomen, si ese hiato, esa apertura del diafragma está un poquito más abierta de lo normal, el estómago puede subir encima del diafragma y al subir encima del diafragma, como se ve aquí, por ejemplo, en la imagen donde dice hernia yatal tipo 1, esa es una hernia simple donde está un poco del estómago encima del diafragma. Y al estar ese pedacito del estómago encima del diafragma, hace que la válvula inferior sea casi que incompetente, no funciona, porque no está cerrado en el lugar donde debe estar. El esfínter esofágico inferior debe estar justo a nivel del hiato para que el diafragma al cerrarse y abrirse ayude a mantener cerrado la válvula. Son como, funcionan en conjunto. Pero si la válvula está acá encima y el hiato está acá abajo, porque hay un poco de estómago encima, al cerrarse esto, más bien causa que el líquido vaya para arriba, porque empuja el estómago para arriba y hace que la válvula se abra y no pueda cerrarse por completo. Y si ven en la foto de la endoscopía, el tubo negro que está ahí es el endoscopio, ¿no? Está atravesando el esfínter esofágico inferior, que es justo en la parte de arriba, donde dice el número 20, ahí está el esfínter. Y la cámara está dando la vuelta mirándose para atrás. Es como una retroflexión. Estamos mirándonos por dentro. Y a la cámara subir, yo estoy dando la vuelta a la cámara para mirar la parte de arriba del estómago. Y aquí se ve hasta el número 20 y alrededor del número 20 hay un músculo circular grande, como pueden ver Ese es alrededor. el diafragma. Este es el diafragma, exacto. Está Y el completamente estómago abierto. sería la parte, el tejido de coloración, de coloración café. Exacto. Entonces la Ok. parte más oscura que tú ves adentro es la parte del estómago que está encima del diafragma. ¿Verdad? Y se ve clarísimo que el estómago está encima del diafragma y eso va a hacer que el esfínter inferior esté completamente incompetente. Y se ven en la radiografía que está a la izquierda, eso es líquido de contraste que el paciente lo toma, pasa al estómago y al entrar al estómago se toma la radiografía y se puede ver claro que hay una bola de contraste que está encima del diafragma, porque el diafragma es la parte que está encima de esta raya que se ve. Hay una raya blanca y todo está blanco por debajo y por encima de esa raya blanca está más oscuro porque ahí están los pulmones. Y hay contraste encima del diafragma que no debería estar ahí. Entonces, eso es parte del estómago que está encima del diafragma, que desafortunadamente no permite que la persona pueda mantener el líquido del estómago dentro del estómago y se le está subiendo al esófago constantemente. Entonces, las personas que tienen hernias hiatales, que son miles de personas alrededor del mundo, tienen hernias hiatales, siempre van a tener reflujo y van a tener
problemas. Si comen algo y se acuestan a dormir, el ácido se les sube al esófago. Tienen lo que se conoce como regurgitación, ¿no? Regurgitación significa que el contenido gástrico se sube al esófago y luego hasta la garganta. Inclusive pueden sentir sensación de ahogo porque se les sube el líquido cuando están durmiendo y se atoran y comienzan a toser y se despiertan asustados, tosiendo porque se les subió un líquido en el estómago. Si alguna vez le ha pasado eso a alguien de ustedes, saben lo preocupante que es eso, que estar dormido y de repente sientes que el líquido se te sube de la garganta y te haces como que estás aspirando líquido en el pulmón, ¿no? ¿Cuáles son las causas del reflujo? Obviamente hablamos de la obesidad, el exceso de tabaco, ciertos medicamentos, porque hay medicamentos que pueden relajar el esfínter como un efecto adverso, los beta bloqueantes que se usan para la presión arterial, los bloqueadores de los canales de calcio que también se usan para la presión arterial muy comúnmente, la amlodipina, por ejemplo, que es muy común, casi uno de los más comunes que se usa, broncodilatadores que se usan en el asma. Hay muchos medicamentos que pueden relajar el esfínter y eso es parte del problema. El exceso de alcohol, el embarazo, obviamente eso es temporal, ¿no? Pero el embarazo también puede causar aumento del reflujo. Y, y todas esas cosas hay que considerarlas en el tratamiento del paciente, ¿no? El tratamiento del paciente es, como digo, ahí tiene múltiples factores. ¿Cuáles son los precipitantes? Qué se puede hacer para controlar las cosas que pueden precipitar la enfermedad? Medicamentos y en casos más severos, ya tratamientos quirúrgicos, ¿no? Entonces, los síntomas del reflujo eh, también no solamente siempre es la acidez en el esófago, ¿no? Eso es lo más común, lo que se llama la pirosis, que es ese ardor y quemazón en el pecho, es lo más común. Pero también hay otros síntomas como la dificultad de deglutir, de tragar, lo que se llama disfagia en términos médicos. Y eso tiene otro tratamiento, dependiendo de cuál sea la causa de la disfagia. Sequedad de la boca, daños en el, en los dientes, en el esmalte de Por, los dientes se puede dañar con claro, tanto por el reflujo. ácido gástrico, ¿no? Exacto. Eso tiene otro tratamiento, ¿no? Eso tiene que verse con el dentista, por ejemplo. La tos crónica o el asma que se precipita por el reflujo de ácido y la aspiración de ácido en los pulmones. Y por último, sangrado digestivo, porque si una persona tiene úlceras en el esófago, puede sangrar y tener. Entonces, el tratamiento depende de qué grado de síntomas tiene el paciente, ¿no? Porque todo el mundo tiene reflujo, eso es normal. Todo el mundo va a tener reflujo en algún momento. Pero es enfermedad de reflujo gastroesofágico cuando los síntomas de acidez y pirosis es continua varias veces a la semana o ya tienen complicaciones como úlceras, inflamación del esófago, daño del esófago, hernia tal, cosas así. Entonces, ahí ya se convierte en la enfermedad de reflujo gastroesofágico y en esos pacientes ya requiere tratamiento, ¿no? Entonces, lo primero que yo hago es no comer antes de dormir. 3 horas antes de dormirse, el paciente debe estar con el estómago vacío porque si uno come, al comer se produce un exceso de ácido en el estómago para digerir los alimentos. Los alimentos se pueden quedar en el estómago por 1 o 2, 3 horas, dependiendo del paciente. Y al acostarse a dormir en posición horizontal, y el estómago lleno con ácido, solamente por estar en posición horizontal va a tener más reflujo en el esófago de todo ese contenido y causar bastante daño en el esófago. Entonces, no comer antes de dormir, número uno. Número dos, hábitos malos que aumentan el reflujo o hacen más daño es fumar cigarrillos, el tabaco, tomar alcohol en exceso y tomar bebidas cafeinadas en exceso, ¿no? Mucho café, mucho sodas con cafeína, porque la cafeína, el tabaco, el alcohol, todas esas cosas aumentan el ácido gástrico, disminuyen la presión del esfínter y causan más reflujo. Entonces, esas son todas las cosas básicas, ¿no? No fumar, no tomar muchas bebidas con cafeína y no acostarse a dormir con el estómago lleno. Y Y, y- luego y- hay una dieta, como tengo aquí en este slide, de alimentos que son preferibles y alimentos que no son preferibles, ¿no? Entonces, obviamente hay mil cosas aquí que se podría discutir, pero lo importante de todo es tratar de disminuir
los alimentos que tienen mucho contenido ácido. Ejemplo, las frutas cítricas, el limón, la naranja, la piña, las mandarinas, todas las salsas picantes, los ajíes, la salsa de tomate, que puede ser en forma de ketchup o en forma de La salsa de pasta. tomate, wow, Exacto. mira. Porque la salsa de tomate tiene vinagre, tomate, acidez, porque el tomate en sí tiene acidez y eso encima tiene vinagre y especies y cosas. Las cosas muy grasosas. Le voy a hacer una pregunta. Por ejemplo, Francesco, ¿por qué tú crees que la grasa es malo para el reflujo? ¿Qué se te La ocurre? grasa, ni idea. Pablo. Yo pienso que la grasa no se disuelve y queda en las paredes del tejido. O sea, de alguna manera se forma como una especie de limo, como O sea, decirlo, un recubrimiento que se queda ahí por... claro, exactamente. O No, sea, la grasa de entre todos los alimentos, la grasa es una de las más difíciles de claro, digerir. Entonces claro. requiere mucho trabajo del estómago y de la digestión para tratar de digerir las grasas. Entonces se queda en el estómago por más tiempo, produce mucho más ácido y eso causa mucho más problema. Entonces, como una persona y date cuenta que es lo típico que te dice un paciente con acidez, ¿no? Me fui a comer un steak grasoso, grandote en la parrilla y una acidez horrible durante las próximas 3 horas. O una pizza que se fueron a comer al restaurante y están con una acidez. Pero ¿por qué la pizza? Imagínate, la pizza tiene pasta de tomate, muchas especies, queso en abundancia, ¿verdad? Y encima la gente le pone pimiento verde, le ponen diferentes cosas. Entonces, todas esas cosas que están en una pizza, casi todos son malos para el reflujo, ¿verdad? La salsa roja, la cebolla, el pimiento, las especies, el queso, todas esas cosas. Entonces, una persona cuando come pizza van a tener un reflujo horrible por las próximas 3 horas, ¿no? ¿Qué Entonces, tal los chocolates las chocolates y la... Yo escuché también alguna vez que quizás el vino tinto. el vino tinto, claro, en cualquier alcohol en general aumenta el reflujo, pero el vino tinto es uno de los más que causan mayor cantidad de síntomas, ¿no? Porque el vino es ácido, ¿no? Entonces, eh, el vino en sí es ácido, el alcohol produce más ácido y causa bastante, sí, pero cualquier alcohol puede ser, no necesariamente tiene que ser el vino tinto, por cualquiera. El chocolate es interesante porque el chocolate también ayuda a relajar el esfínter esofágico. Y otra cosa que también es importante es la menta, que yo también los pacientes a veces se olvidan, ¿no? Porque la menta en sí también relaja el esfínter esofágico inferior. En el pasado, históricamente, en la Europa de los años 1700, 1800, la gente comía mentas después de alimentar para eructar, para sentirse más cómodo, para liberar los gases, ¿no? Se tomaban una mentita después, que era después de la comida, eructaban, botaban los gases, se sentían mejor, pero uno bota los gases porque el esfínter esofágico se relaja, ¿no? Entonces, si usted está comiendo mentas todo el día, porque hay gente que le gusta tener mentas en la boca todo el día o masticando chicles, y el chicle, especialmente en los Estados Unidos, contiene el peppermint, que es una menta, ¿no? O el spearmint, ¿no? Entonces, esa menta que está dentro del chicle o del caramelo te está relajando el esfínter constantemente y una persona con reflujo va a tener problemas. Entonces, no estar masticando chicles con menta, no estar comiendo muchas mentas, ni chocolates, ni café, ni bebidas con cafeína y todos los alimentos cítricos, las cosas muy grasosas. Y así, ese es el esquema de la dieta y del estilo de vida, ¿no? Tratar de... Y yo cuando hablo con los pacientes trato de explicarles a ellos que nada de esto está escrito, pero en mármol, ¿no? Las cosas tienen que hacerse en moderación. O sea, yo no quiero que mi paciente pase el resto de su vida padeciendo sin poder disfrutar su vida entera por el reflujo, ¿no? Entonces, obviamente, que se tome una tacita pequeña de café en el desayuno, no hay problemas, pero que no se tome el café de 20 onzas de Starbucks 3 veces al día, ¿no?
que si quiere tomarse una copita de vino de vez en cuando, no hay problema, pero no se tome la botella de vino entera con la cena, ¿no? Todas esas cosas es la moderación y el control de la dieta y obviamente bajar de peso, no comer antes de acostarse y reducir todos estos alimentos que son de mayor acidez. Y ahora, una vez que ya el paciente tiene la parte de dieta y de su estilo de vida controlada, el siguiente paso es los medicamentos, ¿no? Los medicamentos obviamente van a ayudar a controlar los síntomas de la acidez y del reflujo gastroesofágico. Y afortunadamente tenemos muy buenos medicamentos ahora de varias categorías, ¿no? El más antiguo, el que está en la parte superior del slide, la famotidina y la ranitidina, son los bloqueadores de los receptores de la histamina 2, los anti-H2. Y la famotidina y la ranitidina ya están en el mercado desde hace varias décadas. Son excelentes, tienen una seguridad y riesgo de efectos adversos muy, muy bajo. Y inclusive en los Estados Unidos ya se venden sin receta médica en cualquier farmacia. Y me parece que en Latinoamérica también ya se venden sin receta médica estos medicamentos y se pueden tomar. El problema con la famotidina y la ranitidina, y también hay otra que se llama la cimetidina, es que estos medicamentos solamente deben de usarse esporádicamente, porque si lo usas todos los días, al paso del tiempo pierden el efecto. O sea, si tú usas un anti-H2 todos los días constantemente, vas a tener menor y menor efecto. Entonces, estos son medicamentos que yo prefiero usarlos en pacientes que tienen síntomas esporádicos, no tienen que tomarlo todos los días, solamente de vez en cuando, y controla sus síntomas muy rápidamente y funcionan. Pacientes con enfermedad leve, no muy severa y con síntomas no tan severos y no tan frecuentes, ¿no? Pero cuando ya tengo un paciente que tiene síntomas severos diariamente, acidez y reflujo y pirosis todos los días, o ya tiene complicaciones como el esófago de Barrett, ya uso la siguiente categoría, que son estos aquí que se llaman los bloqueadores de la bomba de protón. En eso está el omeprazol, el lansoprazol, el esomeprazol, el pantoprazol y hay uno más que se llama el rabeprazol. Hay algunos. Ya la mayoría de estos están de venta en los Estados Unidos sin receta médica también, ya se consiguen en cualquier farmacia y en Latinoamérica también se venden. Creo que todavía usan receta médica, por lo menos en Ecuador, pero, pero ya están disponibles en todos lados y también son excelentes. Estos tienen mayor duración de efecto, o sea, duran entre 12 y 24 horas. Hay dosis bajas y dosis altas, ¿no? Dependiendo del paciente, puedes comenzar con la dosis media y luego la dosis completa. Por ejemplo, en el caso del omeprazol, se puede comenzar 20 miligramos al día y si eso no funciona, subir a 40 miligramos al día e inclusive ya se puede subir inclusive a 40 miligramos 2 veces al día en casos muy, muy severos. Y todos estos medicamentos. Disculpa, doctor, una pregunta. Yo hace algún tiempo, y alguna vez también te lo consulté a ti, que supuestamente había un estudio relacionado a que el uso prolongado, en este caso me acuerdo que era del omeprazol, que es lo que tradicionalmente a nosotros nos enviaban o sea, aquí en el país, ¿no? Y también pues omeprazol no es tan caro. Pero decía que pudiera tener efectos colaterales, no recuerdo si eran relacionados al corazón o accidentes cerebrovasculares, pero era algo que el uso prolongado de los omeprazol, estamos hablando del uso por años, ¿no? Te pudiera producir, o por lo menos habían estudios en los que decía que este medicamento pues producía algún tipo de malestar en el cuerpo. ¿Es Es, cierto co- eso o eso es uno de las... es correcto, es correcto. Y desafortunadamente, por ese estudio del cual estás hablando, muchos pacientes han dejado de usar estos medicamentos y ha causado realmente un problema a nivel nacional en los Estados Unidos entre los gastroenterólogos el uso de los inhibidores de la bomba de protón, porque hubo un estudio que salió en el New England Journal of Medicine hace unos años atrás, que fue un estudio como retrospectivo, o sea, son estudios de baja calidad, usaron una base de datos gigante en los Estados Unidos y comenzaron a ver a todos los pacientes en esta base de datos
si los que estaban tomando estos tipos de medicamentos, omeprazol, pantoprazol, y qué enfermedades tuvieron en el transcurso de los años en su vida en base de esta base de datos que tenían. Y comenzaron a relacionar el uso de los inhibidores de la bomba con varias cosas, demencia, problemas de los riñones, disminución del calcio y la osteoporosis, disminución del magnesio en la sangre, una serie de cosas que se encontraron en este estudio, pero desafortunadamente era un estudio de muy mala calidad porque no era un estudio prospectivo con randomizado y con controles apropiados. Entonces dio una mala propaganda a los medicamentos, pero en realidad no sabemos en realidad si es verdad eso o no. Y lo que sí se sabe, por ejemplo, es que el uso prolongado de estos medicamentos puede disminuir el calcio. Eso lo sabemos. Y el magnesio, porque estos medicamentos, al disminuir el ácido del estómago, reduce la absorción de ciertas cosas, inclusive la vitamina C, el calcio, y puede causar un poquito de problemas en ese sentido, pero eso se puede corregir fácilmente dándole suplementos de calcio y vitamina D, etcétera, o magnesio inclusive. O sea, en realidad, todos son similares. Y el omeprazol fue el más viejo, el lansoprazol, luego vino el esomeprazol, luego vino el pantoprazol. Y hay uno que no está en en esta foto que se llama el deslansoprazol. Todos esos medicamentos eh, tienen efectos similar. No te podría decir que uno es superior al otro. Hay ciertas cositas, por ejemplo, el pantoprazol me gusta a mí porque tiene menos interacciones con otros medicamentos. El costo es bajo porque el pantoprazol ya es genérico desde hace muchos años. Tiene una duración muy buena. Entonces, con tomar uno al día del pantoprazol, la mayoría de los pacientes, más del 85% de los pacientes van a tener control de los síntomas. Pero tengo pacientes que, por ejemplo, toman pantoprazol por años y no se sienten bien, los cambio y los pongo con omeprazol, que es el más viejo, y se sienten mejor. Entonces, puede ser que con el paso del tiempo hay que cambiarlos de una categoría a la otra, porque ciertas personas tienen mejor efecto con uno y el otro. Tengo pacientes que toman, por ejemplo, lansoprazol y se sienten espectacular y no tienen ningún problema. Y viene otro doctor y les da el pantoprazol y les da dolor de cabeza. Entonces, se los quito y le vuelvo a poner el lansoprazol y se acabó el problema. Y no tengo ninguna dificultad en utilizar cualquiera de los medicamentos en esta categoría. El deslansoprazol, porque preguntaste si hay diferencias, el deslansoprazol, que viene en cápsulas de 60 miligramos, el deslansoprazol es como un lansoprazol que le han modificado la molécula un poquito y tiene un efecto mucho más fuerte y prolongado. Y como viene en cápsulas de 60 miligramos de liberación lenta, con una cápsula de esas es como que estuvieras tomando dos al día del lansoprazol y es mucho más eficaz. Pero el problema de esa ahí es que es bien caro y nadie lo quiere pagar. Y como discutíamos la semana pasada, las aseguranzas no lo quieren pagar. Este medicamento que se llama Voquezna en los Estados Unidos o Vonoprazan. El Vonoprazan es el último, una categoría completamente nueva que recién salió hace un par de años atrás, que son los bloqueadores de potasio de la bomba de protones. Es otra categoría completamente nueva. Y la ventaja de estos medicamentos, del Vonoprazan, por ejemplo, es que al tomar el medicamento no necesitas que estar comiendo porque el omeprazol y el pantoprazol funciona mejor cuando se lo da antes de alimentarse. O sea, te lo tomas el medicamento, esperas 20 minutos, comes y al comer se encienden las bombas de protones y el medicamento está circulando ya porque te lo tomaste 20 minutos antes y se bloquean todas las bombas de forma indefinida hasta que el medicamento ya se va del cuerpo, se va del sistema y se quedan bloqueados esas bombas todo el día, ¿no? O sea, tiene un efecto más limpio, diría yo, y es mucho más potente que los inhibidores de la bomba tradicional. Entonces, ahora estos medicamentos se están utilizando inclusive para el tratamiento del reflujo, para el tratamiento de las úlceras gástricas, para el tratamiento de infección por Helicobacter pylori.
y son medicamentos muy, muy eficaces. Entonces, pacientes que tienen reflujo gastroesofágico con úlceras en el esófago muy severos y han fallado ya, o sea, han tratado los inhibidores de la bomba y siguen con problemas, utilizamos el vonoprazán y estas personas por lo general se resuelven rápidamente con el medicamento nuevo. Rogelio, sabes que yo tenía una pregunta que se quedó quizás en la primera parte de lo que habías conversado acerca del esfínter o del músculo que está conectando el esófago o que controla el acceso de los alimentos al estómago, entre el esófago y el estómago. Y decías que muchas veces el reflujo se debe a presión en el estómago, o sea, la presión en la parte abdominal, una persona con sobrepeso, o una mujer embarazada, etcétera. Pero, ¿existe alguna otra condición, digamos que una cuestión neuronal, que el nervio del músculo no esté funcionando de una manera correcta, que haya un debilitamiento por alguna otra razón de que este esfínter no cierre correctamente? O sea, hay enfermedades autoinmunes, por ejemplo, las personas que tienen escleroderma. El escleroderma es una enfermedad autoinmune en la cual tienes como inflamación y fibrosis de la piel, pero también afecta el esófago se endurece y no se contrae normalmente y el esfínter esofágico inferior se queda abierto y no cierra ni abre y esas personas van a tener reflujo, pero por lo general los desórdenes neuronales del esfínter esofágico inferior causan espasmo del esófago, o sea, al contrario, y estas personas tienen disfagia. Hay una enfermedad que se llama acalasia, en la cual el esfínter no se contrae perdón, no se No relaja se expande, claro. y no se expande y se queda cerrado todo el tiempo, y entonces las personas no pueden deglutir y sienten que la comida no les baja. Pero interesantemente, las personas con acalasia a veces presentan con esa sensación de acidez y de pirosis en el tórax porque es el líquido que está en el esófago que no le está bajando, se está quedando ahí todo O el sea, está tiempo. atrapado Está ahí. atrapado ahí y les molesta y ya con el tiempo ya no pueden ni tragar y sienten que las comidas... Entonces, tienen síntomas similares porque se les sube la comida, tienen regurgitación, pero no viene del estómago, viene El del, del, esófago. del esófago mismo, que la comida se queda ahí y nunca baja, ¿no? Y entonces esos pacientes necesitan operaciones, tratamiento quirúrgico. Y en el caso, por ejemplo, como hablaba Francesco, las personas que tienen cirugía de manga gástrica especialmente, o sea, para que el concepto de la manga gástrica, el estómago se reduce de tamaño, se hace como un tubo largo, con la mitad del estómago se lo saca a un lado y se hace un tubito delgado, y ese tubito reduce el espacio, el contenido, la capacidad del estómago, y al reducir la capacidad del estómago, obviamente no tiene capacidad de aguante de líquido en el estómago. Entonces, si la capacidad disminuye y la persona se sobrealimenta o muy rápido, se le regresa, ¿no? Se le regresa la comida. Entonces, personas con manga gástrica inmediatamente saben, comen demasiado rápido, se le atora la comida, no puede bajar más, se sienten incomodísimos, la capacidad del estómago está completamente llena y comienzan a tener esa dispepsia y ese reflujo y esa molestia. Entonces, Y una muchas persona Y con manga devolver gástrica la no puede comida. comer. Claro, una persona con manga gástrica no puede comer y acostarse a dormir porque se sienten incomodísimos. O sea, y me imagino que si en un momento ellos sienten esta molestia, tienen que ir a generar el vómito para Exacto. liberar de alguna manera O sea, idealmente no quieres que pase eso, ¿no? Entonces, la claro. persona, la persona tiene que aprender que tiene reflujo, que tiene manga gástrica, tiene que aprender a no comer tan rápido, no comer en exceso, porque al comer muy rápido o comer en exceso se atora la comida y van a tener que vomitar y se sienten súper incómodos, ¿no? Entonces yo quería ligar esto también porque en el caso de esta enfermedad, ¿no? Que comienza a dañar el tejido del esófago. Entonces tú mencionaste el esófago de Barrett, ¿verdad? ¿Se podrías elaborar qué es y qué peligroso, qué tan peligroso esto es el esófago de Barrett y en qué puede derivar? Ok, entonces, buena pregunta, Pablo. Entonces, mira, una de las complicaciones, la complicación más severa, yo diría, del reflujo crónico es que el ácido constantemente bañando la parte inferior del esófago
con el tiempo causa que el recubrimiento, el epitelio, que es el recubrimiento del esófago, comience a dañarse. Y al dañarse, se erosiona, se produce una pequeña ulceración, se inflama y el tejido del recubrimiento del esófago comienza a repararse, se comienza a reparar. Y con el tiempo, esa reparación continua, el cuerpo reacciona en transformar el epitelio, el recubrimiento del esófago, y lo transforma en un epitelio que se parece al intestino delgado y no al esófago, ¿verdad? Cada epitelio del tubo digestivo tiene características muy distintas. O sea, el del esófago es un epitelio escamoso, se parece más a la piel. El del estómago y el intestino tiene otra característica de células, diferente tipo de células, diferente tipo de componentes en las células. Por ejemplo, las células del estómago producen ácido y las células parietales del estómago son completamente diferentes al resto del tubo digestivo. En el intestino delgado, por ejemplo, producen mucosidad, porque es importante la mucosidad para proteger el tubo digestivo de los daños de los alimentos y los ácidos que entran ahí para protegerlo. Y entonces lo que hace el esófago es coger el recubrimiento del esófago normal y lo reemplaza por un recubrimiento que se parece al del intestino delgado. Y al hacer eso, protege al esófago del ácido, pero la consecuencia de ese recubrimiento alterado es aumentar el riesgo del cáncer de esófago. Se forma lo que se llama un adenocarcinoma del esófago porque el recubrimiento del intestino delgado favorece la formación de cáncer de tipo adenocarcinoma que normalmente no existiría en el esófago nunca porque el recubrimiento del esófago es escamoso. O sea, debería haber solamente cánceres escamosos del esófago y no cánceres adenocarcinoma. Pero el adenocarcinoma se parece más al cáncer de colon, por ejemplo, pero, pero está en el esófago, que es donde no debería estar. O sea que Entonces, en su esfuerzo, el cuerpo en su esfuerzo de adaptarse a una situación, en este caso del reflujo constante y crónico, cambia estas células para manejar la acidez que está presente ahora en esa área del esófago, cambia su fisiología, podríamos decirlo de alguna forma, creo, ¿no? Tal vez no sé si es correcta la palabra, pero, o su función, y esto puede generar en un cáncer. exacto. Es un proceso largo, ¿no? Entonces, al comienzo solamente se ve esófago de Barrett, que en la endoscopía vas a ver como que el recubrimiento, en vez de ser un recubrimiento rosado, bonito, se hace más rojizo y tiene forma de lengüetas en la parte de abajo del esófago. Y, y al tomar biopsias de esa parte, estamos buscando y ver si hay algo que se llama displasia. Y la displasia es cuando ya las células del recubrimiento comienzan a alterarse genéticamente, el DNA se comienza a alterar y comienza a formarse los primeros indicios de una neoplasia, de un cáncer, ¿no? Entonces, al tomar biopsias, siempre estamos buscando displasia. Si encontramos displasia en el esófago de Barrett, entonces ya ahí ya tenemos que hacer intervenciones más importantes, como eliminar esa parte, hacer una ablación, quemar esa parte, sacarla por completo o removerla con un proceso endoscópico que se llama una resección de mucosa, sacarlo completamente, como una operación quirúrgica dentro del esófago para sacar esa parte para que el recubrimiento se vuelva a crecer y se vuelva a hacer el normal de nuevo. Y obviamente agresivamente tratar al reflujo para que no regrese el esófago de Barrett, ¿no? O sea, cuando una persona ya desarrolla cáncer de esófago, desafortunadamente ya las partes más sencillas ya no se pueden hacer. Entonces, si es un cáncer muy temprano, estadio uno, se puede hacer resección endoscópica. O sea, yo con la cámara entrar y sacar, mover el tumor, sacarlo por completo por dentro y dejar que se vuelva a recubrir el epitelio normal. Pero no se encuentra cáncer estadio uno muy frecuentemente, casi siempre ya está más avanzado. Entonces, cuando yo entro y encuentro ya un tumor en el esófago, ya que está causando estrechez del esófago, olvídate que eso ya no es estadio uno. Entonces, en esos pacientes tienen que hacer quimioterapia, radiación
y luego cirugía y sacar ese pedazo del esófago, cortarlo, unir el estómago al esófago y la persona ya se queda sin esófago. Entonces ya te puedes imaginar los estragos que causa eso. Si una persona tenía reflujo con el esófago intacto, ahora imagínate sin el esófago, tienes un reflujo constante, la persona nunca va a sentirse igual como se sentía antes después de una resección del esófago, ¿no? Entonces es Wow. una consecuencia muy severa. Entonces queremos tratar de prevenir eso a lo que más se pueda para que la persona no vaya a tener las consecuencias severas de una resección y la quimioterapia y la radioterapia. Y no solamente eso, es que normalmente cuando una persona ya tiene cáncer de esófago avanzado, que es frecuentemente, no se puede operar ya, inclusive, porque ya el cáncer se fue al hígado, se fue al pulmón y ya está estadio 4 muchas veces al encontrarse y ya no se puede ni operar. Entonces ya esa persona tiene un pronóstico pésimo y va a morir en cuestión de meses, ¿no? Entonces, con el mejor tratamiento disponible, a lo mejor puede reducirse y disminuir el progreso tan rápido, pero eventualmente van a recurrir y van a fallecer. Y las personas que tienen estadio 3, por ejemplo, que tienen ganglios en el tórax ya afectados por cáncer, pero todavía no se ha ido al pulmón o al hígado, por ejemplo, esas personas pueden tener alto riesgo de recurrencia. Entonces, están bien, quimioterapia, los operan y a los 2, 3 años vuelve a aparecer. Y aparece en el esófago de nuevo, o aparece en lo que le queda del esófago, o aparece en el pulmón, en el hígado, y tiene una recurrencia y ya está muy tarde, Wow. ¿no? O sea que el famoso reflujo gástrico no es algo que podemos pasar por alto, especialmente cuando se convierte en algo crónico y molestoso ya, como dijiste hace un momento, todas las personas pues, experimentamos un reflujo gástrico, pero cuando es algo ya constante, hay que recurrir al médico, hay que chequearse y bueno, y buscar, o sea, la ayuda profesional, ¿no? Exacto. Muchas Yo, gracias. yo diría, en resumen, una cosa importantísima para el público, ¿no? ¿Cuándo ir a ver al médico cuando tienen reflujo? Si una persona tiene sensación de reflujo, o como dicen en México, agruras o reflujo o ardor en el esófago varias veces a la semana, Repito, de- exacto, que repiten, deberían verse con el médico si tienen disfagia, o sea, dificultad para tragar, sienten que el alimento no les baja y se queda atorado en el esófago, definitivamente tienen que verse con el doctor, con el médico, con el especialista. Si tienen sangrado, por ejemplo, si al vomitar y ven sangre en el vómito, tienen que verse con el doctor. O si tienen alguno de estos síntomas, cualquiera de estos síntomas y están perdiendo peso, tienen que irse a ver con el doctor de inmediato. Esos son los síntomas de alarma. Entonces, si quisiera que la gente sepa algo, si tienen cualquiera de esos síntomas de alarma, ¿no? Vómito con sangre, dificultad para tragar, pérdida de peso, o la sensación de que el alimento no les está bajando en el esófago, tienen que verse con el doctor de inmediato y hacerse ver con un especialista. doctor Silva, creo que fue pues bastante importante lo que nos has dicho. Lo más importante también es que lo dices de una manera que todos podemos entender, ¿verdad? E ir conociendo este tipo de cosas que parecerían que no tuvieran ningún tipo de repercusión, pero que en definitiva, si no nos cuidamos, señores, nos pueden venir los problemas más adelante. Pablo. Bueno, agradecerles una vez más, Francesco, Rogelio y a todas las personas que se han conectado para este nuevo episodio de Evidencia Médica. Muchísimas gracias a todos. Pues nos veremos el próximo jueves con un tema también muy interesante, con más especialistas, con más temas que tratar. Recuerden suscribirse a nuestro canal de YouTube y seguirnos pues en todas nuestras redes sociales a través de People TV también. Un abrazo para todos. Saludos. Buenas noches. Saludos. Buenas noches. Buenas noches. Bienvenidos a Evidencia Médica, un canal donde la ciencia, la experiencia clínica y la tecnología se unen para ayudarte a entender mejor tu salud. Aquí encontrarás entrevistas, análisis médicos, documentales, prevención y mucho más. Suscríbete, activa la campana y acompáñanos en este viaje por el conocimiento médico. Bienvenidos a Evidencia Médica.